Bueno, comenzamos. Tenemos algo y queremos terminar ¿cómo se llama? El estudio del templo para que el próximo jueves nos detengamos un poquito a hacer un resumen de lo que ha sido el templo para que lo entendamos todavía mejor, que asentemos más ese conocimiento en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que veamos dos palabras que se parecen pero son diferentes en la escritura. Una es la presencia de Dios y otra es la gloria de Dios. Y solo les hago a manera de introducción, pero para el próximo jueves. La Biblia separa lo que es la presencia de Dios de la gloria de Dios, aunque se trate del mismo Dios, pero no estamos hablando de que son dos dioses o nada por el estilo. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y solo se los lanzo así de esta manera. El Señor le dijo a Moisés a raíz del pecado y la necedad del pueblo que él ya no iba a su presencia, ya no iba a estar en medio de ellos. Y Moisés le reclamó al Señor y le dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, yo no me muevo aquí de ningún lado, porque la garantía de estabilidad, de futuro, de que las promesas se cumplieran, era que el Señor iba a caminar en medio de ellos, iba a estar, a habitar, gobernar en medio de ellos. Entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, sí, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Pero Moisés no se queda solamente con que su presencia vaya caminando en medio de ellos, sino que le dice al Señor, Señor, quiero ver tu gloria. Aunque había visto su presencia caminando con ellos, no se conformó con simplemente esa presencia, sino que quería ver la gloria de Dios. Al leer detenidamente las escrituras, amados, nos vamos a dar cuenta del por qué la separación en el lugar santo, donde estaba la presencia de Dios. Y cuando habla la escritura de la gloria de Dios, y si lo quieren ver es, la gloria de Dios está en el lugar santísimo y su presencia estaba en el lugar santo. Su presencia gobernante en esta tierra. Porque hablamos siempre de una presencia universal, ¿verdad? Que Dios está en todos lados. Y que también como gobierno propio de Israel está sobre toda en la época del tabernáculo, especialmente en la época del templo, está en todo ¿cómo se llama? El, el- el territorio de Israel. Pero vamos a ver qué significa y qué es la gloria del Señor, porque Moisés quiere ver la gloria del Señor. Bueno, vamos a nuestro estudio. Me avisan cuando puedan ver ya la lámina. Ok, nos habíamos quedado en el arca del pacto la vez anterior y habíamos hablado de que bueno, habíamos hablado del lugar santísimo, perdón, ahora hablemos del arca del pacto. El arca del pacto es precisamente esa misma arca que había construido bajo la administración de Moisés. En el nuevo templo, esa arca no cambia para nada. Lo único que sí cambia es que son los elementos que están contenidos dentro de esa arca. En el arca cuando se hace el arca, lo único, pues que están en el monte Sinaí, lo único que se guarda dentro del arca, en esa caja, que está tapada por ese propiciatorio y por esas figuras ¿cómo se llama? De querubines, como la ven ahí en la imagen, solamente son las tablas de la ley. Más adelante, el Señor pide que se guarde el maná, una, una, un depósito con maná, y luego la vara de Aarón que floreció para demostrar la autoridad que Aarón y Moisés tenían sobre el pueblo, en contra de todos los rebeldes que querían gobernar al pueblo, menospreciando ¿cómo se llama? La autoridad de Moisés y de Aarón. Ahora vamos a ver que hay ciertos cambios, no del arca del pacto como tal, sino de los elementos. Los elementos vuelven a estar nuevamente,
como lo estaban antes, solamente va a estar ahora, bienvenido Feo, van a estar las tablas de la ley. Leámoslo. Ayúdenme a leer, amados. Deuteronomio 10. Palmore, si lo ayudas a leer, por favor. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en ellas, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. O sea, ya de inmediato el Señor le está diciendo a Moisés, aquí hay 2 elementos. Primero están las tablas de piedra y el arca. Acuérdense que eran 2 tablas, porque no es que sean 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos de otro. De hecho, se sabe que el famoso decálogo que le dicen ¿cómo se llaman? Los académicos, decálogo significa 10 palabras, que cabían esas 10 palabras en una sola tabla. Y lo que hay en la otra tabla es la repetición de esos 10 mandamientos, como los conocemos nosotros. Y eso tiene una lógica cultural, donde es un contrato ¿cómo se llama? Donde Dios y su pueblo se están uniendo en en este contrato, en este pacto que están haciendo. Y lógicamente, porque es un solo Dios, esas 2 tablas se ponen dentro de ¿cómo se llama? Del arca del pacto. Sigamos adelante. Éxodo 16, 33 al 34. A ver, Alfredo. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces aquí estamos viendo un segundo elemento que va dentro del arca del pacto, que es este gomer de maná. Maná es el alimento que Dios hacía descender como rocío todas las mañanas sobre el campamento de Israel mientras estuvieron en el desierto. Como un recordatorio de la provisión de Dios, a pesar de que no había absolutamente nada de poder producirse alimentos en el desierto, en su larga travesía por el desierto. A ver, Ulises, número 17:10. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí, para que no muera. Aquí hay un tercer elemento, que es la vara de Aarón, que se ocupó como evidencia, Dios ocupó como evidencia, de que quien él había escogido para tener autoridad sobre la nación de Israel en su travesía por el desierto era Moisés y Aarón, cuando estaban disputándose la autoridad, y prácticamente fue una rebelión muy fuerte la que hubo en el desierto, donde si no es por la intervención divina, Moisés y Aarón hubieran sido depuestos. Pero entonces estamos hablando de que en la travesía por el desierto, en el tabernáculo, donde estaba en el lugar santísimo el arca, dentro del arca habían estos 3 elementos: las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley, un gomer de maná, la medida de maná, y 3 es la vara de Aarón. Miremos el cambio que va a haber ahora en el templo, ya no en el tabernáculo, porque el tabernáculo, a partir de que Salomón inauguró el templo, este se convierte en el santuario único, fijo, permanente para toda la nación de Israel, ya no movible. Ya no hay que andar cargando el arca del pacto por todos lados, no hay que andar moviendo la tienda de campaña. Este es el lugar que Dios ha escogido, y acuérdense que el templo fue edificado en el monte Moria, donde el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac.
Pero él dio ahí la provisión para que no sucediera que el papá matara a su propio hijo, sino que eh, Dios no permitió que, ¿cómo se llama?, que eso sucediera. Pero sí hubo una sustitución del hijo de Abraham por ese carnero que Dios había provisto. Veamos, bueno, solo les pongo aquí la foto más o menos. Tengo una gráfica de cómo era el templo de Salomón. ¿Alguien puede ir diciendo los elementos ahí en lo que voy señalando? ¿Qué es esto? En la, a ver, alguien que tenga una pantalla grande, ¿verdad? Porque los letritos son pequeños. Ese es el mar, algo así se llamaba. El mar Sí. de fundición, exactamente. Esto tiene un gran significado, ya lo vamos a ver ahora. ¿Y esto de aquí qué es? Son fuentes y bases. Son fuentes y bases, exactamente. ¿Y esto de acá qué es? ¿Cómo se llama este altar? Ah, el altar, el sacrificio. El holocausto, exactamente. Se le llama altar del holocausto, aunque la palabra correcta debería ser, porque el holocausto es un tipo de ¿cómo se llama? Es un tipo de sacrificio. Holocausto lo que significa es que la ofrenda que se hacía en holocausto era consumida por completo y que el humo que subía era la ofrenda que se entregaba para el Señor. Luego están los pórticos. ¿Se acuerdan de los nombres de los pórticos? ¿Cómo se llama el pórtico sur? Jaquín y vos. Aquí y vos. Dependiendo de la versión de la Biblia que tenga, vos o Boaz, Ajá. que es lo mismo exactamente. Y dentro del templo, ¿qué creen que había? Se lo voy a poner aquí más grande. ¿Cuáles son las dos grandes áreas del templo? El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo. No se podía transitar libremente del lugar santo al lugar santísimo. Otra vez, ¿verdad? Pensémoslo de esta manera. Acá está la presencia del Señor en el lugar santo y aquí está la gloria de Dios en el lugar santísimo. Para que tengamos más o menos, cuando el Señor inauguraba el templo, la primera vez no la primera vez, la vez cuando se inaugura el templo en la presencia del Señor, entra la nube del Señor, entra acá. La Biblia lo que dice es que la gloria de Dios invadió todo el templo y que los sacerdotes no pudieron quedarse dentro. ¿Qué ven en el lugar santo? Los candelabros de los bancos. Candelabro. ¿Qué ven qué saben de diferencia de lo que había en el templo, de estos candelabros que hay en el templo? Y si lo cuentas, son 5 a cada lado. 5 más 5, 10. Con respecto al tabernáculo. ¿Cuántos candelabros había en el tabernáculo? 7, ¿no es? No, 200 son los brazos. No, solamente uno, exactamente. Ahora hay 7. Bueno, ahora hay 10, perdón. Bueno, ¿por qué, verdad? Y otra cosa, dentro, Pastor, disculpe la pregunta. sí, ¿Y en el mar de fundición cuál era la función? ya lo vamos a estudiar. Ya lo vamos a estudiar. El velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo no se alcanza a ver en la foto, en la figura esta. Bien, pero ustedes pueden notar aquí que hay palmeras y también hay querubines. Hay querubines similar como los querubines, aquí figura, ¿verdad? Pero en el Edén habían querubines protegiendo la entrada para que el hombre no pudiera entrar al lugar santísimo, ¿cómo se llama? Al jardín del Edén. Luego está el altar del incienso, aquí donde se quemaba el incienso. Y está la mesa de los panes de la proposición. Y ahora, en el lugar santísimo, están estos querubines. No existían en el tabernáculo. Solamente estaba el arca del pacto. Pero ahora el Señor ha pedido
que se hagan estos dos querubines, que son querubines grandísimos. Ya tenía más o menos una idea, ¿verdad? Para que la lectura sea más comprensible. A ver, alguien que me lea, por favor, Primero Reyes. Marlon, ¿está por ahí? Libro de Reyes, Escucha. del 8 al 6 y 7. Lees, por favor. Primero Libro de Reyes. Sí, te escucho, te escucho. Dice, luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior de Shem, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines, y los querubines, nosotros querubines, las dos alas, los querubines extendían sus alas por encima del asca y formaban una especie de cubierta sobre la aleta y las claras para transporte. Ok. Sí, entendieron, vaya, ya con la figura que dieron, entendieron bien el pasaje. Yo tengo una pregunta. Ajá, Siempre hemos visto el dibujo del arca y los querubines estaban sobre la tapa. siempre está sobre la tapa. Pero ahora Estos son otros. Estos son otros entonces. exactamente, si ves, a ver, déjame ponértelos nuevamente. Estos elementos, estos querubines que ves acá, son nuevos. Estos son nuevos. Estos no estaban en el tabernáculo. En el tabernáculo solamente Lo que está ahora, en la tapa ala con ala. exactamente. Ajá. Y si ven, si son curiosos, estos dos querubines ven para el frente. Ajá. Y los querubines que están sobre el arca del pacto ven hacia el lugar al propiciatorio. Ujú. Ujú. Gracias. Ok. Muy bien. A ver, Marlon, 8 o 9. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando trajeron de la tierra de Egipto. Ok. ¿Y qué pasó entonces con el maná? Y con ¿cómo se llama? Y con la vara de Aarón. Ya no era necesario, ¿verdad? ¿Por qué ya no era necesario? Porque el maná cesó cuando Israel llegó a la tierra prometida. Y ya no se necesita una vara de Aarón para demostrar la autoridad de Aarón, porque Aarón ya no está. Ahora hay un rey y hay un sumo sacerdote. Ellos son la autoridad presente. ¿Cómo se llama? Ven los cambios que está haciendo el Señor en ¿cómo se llama? Tienen una lógica de vida del desierto y ahora una lógica de vida en un templo que ya no es movible, que ya no se puede andar de un lado a otro. Hebreos 9 del 11 al 12. A ver quién más está por ahí. Beatriz, por favor. Ok, dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ojo aquí hay varios temas. Y pónganle atención, por favor, porque sin entender el antiguo, es bien difícil uno anda dando bien el nuevo. Primero, dice la Escritura que hay un tabernáculo que es perfecto. Quiere decir entonces que tanto el tabernáculo como el templo son nada más sombra de una realidad que está en los cielos, porque habla precisamente de que este tabernáculo dice que no es hecho
de manos humanas, que no es de esta creación. Lo repite 2 veces. ¿Por qué? Porque se trata de un templo celestial. Y le menciono esto por la siguiente razón. Y aquí entendiendo esto, amados, entendemos la importancia que tiene la casa de Dios en nuestro tiempo. Hebreos, si lo leemos detenidamente, uno de los argumentos que va a hacer es porque en Hebreos es donde dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Si ya no hay necesidad de un templo físico. Hebreos, el escritor de Hebreos hace el ejemplo, nos lleva a que pensemos en que nuestras congregaciones, nuestras iglesias, nuestras comunidades cristianas, donde hacemos un culto dedicado a nuestro Dios, es un portal que está íntimamente relacionado con la gloria de Dios, ese templo celestial que está en los cielos, donde está la gloria del Señor, ese templo al que entró nuestro Señor Jesucristo, ya no con un sacerdocio diferente, no un sacerdocio levita, y con su propia sangre, ya no con sangre de machos cabríos, para romper ese velo que había de división entre el lugar santo y el lugar santísimo, para que nosotros, los hijos de Dios, ya no, a diferencia de los israelitas que solamente se quedaban en los atrios, y si ustedes leyeron y entendieron la oración que hace Salomón, ellos la hacen, Israel se reúne afuera de esos atrios por la gran cantidad de gente que había. Y Salomón mandó a hacer una tarima afuera de los atrios. El único lugar donde una persona común y corriente podía pisar de ese lugar sagrado eran los atrios. Los atrios es la parte de fuera del templo. Acá, esta parte. Y si ve, aquí hay unas gradas, porque este templo está puesto sobre un monte. Y el monte Moria. El Edén también está sobre un monte. El tabernáculo estaba puesto sobre un monte. Donde el Señor se revela a su pueblo es también en un monte. Marlon. Pastor Marlon, entonces, hola. Recuerdo una vez que usted explicaba que como no todos iban al templo, ¿verdad? Porque era un lugar algo lejano, pero quiere decir que lejos del templo, como decir, yo veo aquí el Chaparrastic y podía ver el templo. Yo como israelita podía levantar mis manos hacia el templo para hacer la oración, porque usted explicaba una vez, ¿verdad? Que uno está acostumbrado, según la historia, de que lo tenemos a la par del templo. Pero Israel era una nación extensa en territorio. Y me imagino que el monte Moria se miraba a lo lejos, de distancia, o podía ver el templo de aquella gran magnitud. No necesariamente. No necesariamente. Y la obligación, a ver, Dios había mandado, ya con el templo existente, que los israelitas tenían que celebrar 3 fiestas importantes en el templo. O sea, tú tienes razón, en el día a día, si alguien vivía en el extranjero o alguien vivía lejos de Jerusalén, buscaban hacia la dirección del templo, dependiendo de dónde están, hacia el norte, sur, este, oeste. Y hacia ahí extendía sus manos porque sabía, nosotros en nuestro poco conocimiento del Señor, cuando levantamos las manos, nos hacemos la imagen de que el Señor está en los cielos, lo cual es cierto. Pero los israelitas saben que la presencia de Dios está en el templo. Entonces ellos oran y levantan las manos hacia el templo, así como lo hacía Daniel, como lo hacía David, cuando andaba incluso
huyendo de Absalón, levantaba las manos hacia el templo porque tenía esa conexión con la casa del Señor. Pero habían 3 fiestas que eran solemnes a los que tenían que asistir sí o sí 3 veces al año. La primera es la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua. Estamos hablando del templo, no de quedarse en la casa. Todo el mundo a subir al templo. La segunda era la fiesta de Sukkot o de las enramadas. Y la tercera era la fiesta de las cosechas. Esas 3 veces, sí o sí, era obligación subir al templo. Y ahí estaba cualquier israelita que podía, ¿cómo se llama? Salir cualquier día de la semana y llegar hasta la casa de Dios a ofrecer un holocausto, a ofrecer o a indagar acerca de la ley del Señor, ¿verdad? Pero por lo menos 3 veces en el, ¿cómo se llama? En el año, tenía que presentarse delante de la presencia del Señor en el templo. Y otra cosa que es importante, porque es importante es el lenguaje que lo aprendamos en el Antiguo Testamento, porque nos lo va a decir en el Nuevo Testamento, es cuando habla la Escritura de presentarse delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor está hablando de presentarse aquí, en el templo. Estamos. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Está hablando de su casa. A ver, Loreta, bienvenida. Porque la casa del Señor sigue siendo casa de oración. Nuestras reuniones congregacionales. Por eso es importante saber Biblia. Porque una de las razones por las que subimos a la casa del Señor es para poner nuestras cargas en las manos de Dios, para darle gracias por las bendiciones recibidas, para ser agradecidos porque tenemos ese privilegio de conectarnos, de estar en la presencia del Señor, de estar en ese portal donde el cielo y la tierra se unen y poner nuestras cargas en las manos del Señor. Marlon, no sé si te contesta la pregunta. No, todo bien, pues, todo bien. No, Ok. Entonces estamos claros con algunas diferencias entre el lugar, entre el tabernáculo y el, ¿cómo se llama? Y el templo. Cosas que ya son permanentes versus cosas que eran representativas en su caminar por el desierto. Veamos ahora el uso de los metales preciosos en los diferentes utensilios y en los diferentes muebles que habían en la casa del Señor. Lorena, si nos lee 2 Crónicas 4 del 1 al 2. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Si ven, es esto lo que está describiendo esa lectura que estamos haciendo. Ahorita se lo marco. Está hablando del altar de bronce. Y si ven, quiero que noten, por favor, que a medida vamos ingresando hacia el lugar santísimo, los metales van cambiando. Estos son de bronce, los que están en las afueras. Aquí en el lugar santo, aquí hay utensilios. Los muebles son todos de oro, pero los utensilios hay de oro y hay de plata. En el lugar santísimo, todo es de oro. Eso tiene un significado, ¿verdad? Su presencia, su gloria, que son 2 cosas diferentes.
A ver, ¿quién está por ahí? Andrea, si nos lees, por favor. Segunda Crónicas 4, del 19 al 20. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Ahora vean, sean curiosos con la lectura. ¿Cuántas mesas de la proposición hay en esta imagen? Hola, ¿se alcanzan a ver? Una. Una. ¿Cuántas había en el tabernáculo? ¿Cuántas mesas de la proposición había en el tabernáculo? Una también. ¿Y por qué dice las mesas en plural? Ténganlo guardado ahí, porque cada elemento de esos es importante y relevante para entender. Todos son elementos que hablan del reino del Señor. A ver, hermana Carmencita, primer libro de Reyes 7:51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Entonces, lo que los metales, a ver, y pensémoslo de esta manera. Un judío común y corriente, incluyendo el mismo rey, a menos de muy pocos reyes, como rey David, por ejemplo, que el Señor le permitía entrar hasta el lugar santo, se tenían que quedar en los atrios. Un levita, por ejemplo, un levita, a diferencia de un sacerdote, el levita se le llama aquel que es un servidor de un sacerdote. Solamente los sacerdotes pueden entrar a oficiar el lugar santo. ¿Qué es oficiar en el lugar santo? Encender el candelabro, porque ¿cómo se llama? Tenía que ser permanente el aceite con el que se encendían los 7 brazos de ese candelabro. Cada sábado cambiar los panes de la proposición, que vamos a ver que se trataba de 12 panes, cada uno de ellos representando a una de las tribus de Israel, o quemar incienso delante de la presencia del Señor, que era agarrar un incensario con fuego del altar del holocausto, pero un incienso especial con el que se quemaba ese incienso en el altar del incienso, ese altar de oro, delante de la presencia del Señor. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año. En otras palabras, habían rangos de personas. Así eran las responsabilidades también, ¿verdad? Por ejemplo, en el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, el que era simplemente un ciudadano nada más de Israel, cuando él llegaba a hacer un sacrificio, ¿cómo se llama? Solamente quedaba ahí en los atrios. Pero cuando se trataba de un sacerdote, el sacerdote tenía que limpiar con su sacrificio los atrios y también el lugar santo. Y el sumo sacerdote tenía que limpiar prácticamente desde los atrios, el lugar santo y también el lugar santísimo. ¿Alguien preguntó? ¿O alguien se salió? Muy bien. Entonces, los utensilios de bronce en los atrios, los utensilios de oro y de plata y los muebles de oro en el lugar santo y todo lo que son en el lugar santísimo. Ustedes están viendo
que también con los metales, no solamente con los espacios físicos y con los muebles, con los metales, se nos está hablando de la importancia de llegar hasta la propia gloria del Señor, que es donde se mueve en el lugar santísimo. Marlo, Tengo una consulta, pastor. El sumo sacerdote era escogido a la sarga, no que digamos, no. Había asignado para alguien. no. Aquí eran por nacimiento, por genealogía, y todos tenían que ser descendientes de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y de ahí le tuvo que haber seguido, ¿cómo se llamaban los dos que mató el Señor? Abiú y, ¿cómo se llama el otro? Me acuerdo, Abiú y, no, Eleazar fue el tercer hijo que a raíz de que mataron a los dos hermanos mayores, él quedó. Pero la línea genealógica le sigue. O sea, no es solamente ser levita, sino también ser un descendiente de Aarón. Y por genealogía, el siguiente hijo varón que le nacía era el siguiente sumo sacerdote hasta que el sumo sacerdote moría. Por eso cuando se habla en Hebreos de la genealogía, dice que el sacerdocio de Melquisedec es libre de genealogías. Él no tiene genealogías. Porque en base a una genealogía, sino que está en base a un llamamiento. ¿En qué se basaban entonces? Porque había escuchado cientos predicadores que decían que a la hora de hacer un sacrificio se les dio al azar. ¿Esto es bíblico? No. No, recuerda, sí, yo me acuerdo que la gente decía, bueno, no la gente, sino que los predicadores decían, pues a la hora de sacrificar, decía, había un sorteo y elegía a alguien para ser sumo sacerdotes y ese tenía que estar. No, esto miento porque eso, o sea, antes se predicaba, entonces me quedó eso, por eso le preguntaba. No, pero eso no es Biblia. Estará leyendo otra cosa menos Biblia. Ahí todos los sumos sacerdotes son descendientes de Aarón. Todos, sin excepción. Y esa es la genealogía. Por eso el sacerdocio levita, dice Hebreo, que es por genealogía. Y el sacerdocio de Melquisedec es libre de genealogía. Ahí sí es por cogitación del Señor. Pastor, ¿no será que esa referencia es cuando el rey David está poniendo en orden a los levitas, cuando lleva nuevamente el arca? No. Lo que ordena David es los turnos sacerdotales para la adoración. Vaya, esos turnos, Sí, pero eso esos turnos fueron los sacrificios. No, por eso le decía que no sé si a eso se estará refiriéndose Marlon, que No. muchos turnos fueron por sorteo para que hubiera siempre servicio y adoración, No. todo. A ver. Interpretemos bien. No es que hubo una rifa y ¿cómo se llama? Y vos vas a cantar a las 2 de la tarde, el otro va a cantar. No. Todos los que estaban para rendirle culto al Señor eran ¿cómo se llama? Eran sacerdotes. Todos eran sacerdotes. La rifa que se hace es para decir de qué horas a qué horas se va a llevar esa adoración con trompetas, con arpas, delante del tabernáculo, que ¿cómo se llama? Al cual David tenía en la ciudad de David, que es lo que sabe el arca del pacto, en la carpa o en esa tienda especial que David había hecho. Ya no es la misma carpa que había salido de Egipto, pero estamos hablando de levitas cantores. David instituyó una adoración permanente en la casa del Señor. Eso no existía antes. El sumo sacerdote era elegido por genealogía. Si no me creen, ahorita les demuestro. Hebreos. No recuerdo, déjame ver el 7, capítulo 7.
Aquí está, dice, mira. Y aquel, dice, este es el 7:13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, porque está hablando de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec te levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia. Esto no es por rifa, sino según el poder de una vida indestructible. Está comparando, contrastando, mejor dicho, lo que es el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio levita. Y dice, el sacerdocio levita es por descendencia. Es por descendencia. Es como los reyes, ¿verdad? Ahí los reyes no es que, ay, vamos a hacer una rifa para ver quién va a ser el rey. Ahora. No, 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 no. Esto es por genealogía. No sé si está claro, Marlon. Sí, es que me acuerdo, pastor. Bueno, se lo digo porque creo que la persona, Toby predicaba eso. Cuando decía ese tema, predicaba eso de que los sacerdotes eran elegidos al azar para hacer el sacrificio y que los otros se dedicaban a que no se durmiera, para que por si tenía sueño impuro, no vaya a pecar, ¿verdad? Pero se lo comento porque Jesús es lo que se venía. No, pero vos estaba hablando entonces de los sacrificios que se hacían a favor del pueblo en los atrios. Papá. Eso es otra cosa, pero vos dijiste el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no se escogía por votos, ni por elección, ni por rifa. Eso era por genealogía. Claro, había un orden de los sacerdotes, así como los cantores, ¿verdad? Los cantores que permanecían ahí, se hacían turnos y todo, para, ¿cómo se llama? Para hacer los sacrificios. Pero ser sumo sacerdote no era cualquier cosa, era el hombre que representaba al pueblo delante de la presencia, de la gloria de Dios en el lugar santísimo. Y de hecho de eso se tocaba, porque si obviamente lo estipulaba así la persona, ¿verdad? Si se le elegía al azar, era porque él iba a entrar al lugar santísimo y no tenía que ni dormirse ni tocar nada, porque él era el que iba a entrar o por eso le preguntaba, ¿verdad? Porque se manejaba de esa forma. No, no, no. Pero no, por lo menos yo nunca escuché a Toby decir eso, ¿verdad? Pero bueno, pero ya, o sea, lo que la Biblia dice que es por descendencia. Y por descendencia es que el próximo rey de Inglaterra va a ser el príncipe William porque es hijo del príncipe Carlos, que está ahorita. Ahí está. No pacifico Pastor, Clarijo. Ajá. pastor, nada más como pues, estoy viendo de que hasta incluso Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que era sacerdote, vea. Era levita, sí, correcto. Ajá, o sea que hasta en eso el Señor tuvo cuidado cómo escoger a su vocero. Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, por eso ven esa cantidad de genealogías. O sea, nosotros porque no le ponemos coco a las genealogías, pero sí, el primer libro de crónicas de eso se trata, de pura genealogía. Precisamente por eso. Porque es importante la genealogía en el reino del Señor para establecer el orden que Dios quería establecer en su reino, en este mundo, cuando estaba Israel como pueblo de él. El único pueblo que existía, que es su reino aquí en la tierra. Entonces, leo a ver, ¿quién me lee, por favor? Hermano William, si me lee este pasaje. El primer libro de Reyes, 6, 21 y 23. Ok. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Estamos hablando, amados, de que toda la casa era revestida de oro. Y eso es un símbolo de la justicia divina. Y más adelante vamos a ver, porque no es el objetivo hablar de los metales. En esta reunión quiero enfocarme en un tema principal al que no hemos llegado.
Vamos a deshacernos un ratito a la mesa de los panes de su presencia, porque este dato es importante. ¿Se acuerdan que les dije que habían referencias de que eran mesas en plural, cuando en el tabernáculo solamente había una mesa? Bueno, si hay más de una mesa y se ponían así en hileras, eran 2 hileras donde se ponían 6 y 6 panes sin levadura que representaban a cada una de las tribus de Israel. Les leo. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre el salado de una mesa, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Están viendo ahí, esta es la mesa de los panes de la proposición. Pastor, perdón, explíqueme para que yo entienda mejor por qué siempre menciona el pan sin levadura. Porque la levadura es un símbolo de hincharse, de orgullo, de expandirse, de creerse más de la cuenta. Y eso en la casa de Dios no tiene ninguna cabida. Podríamos, Por eso. podríamos entender así como los sacerdotes del Nuevo Testamento, de que se creían la pureza de la, digamos, de representar la ley. Tal vez los fariseos Perdón, creían. perdón, los fariseos, sí, los fariseos. Sí, ellos se creían la divina garza, porque eran una clase social en sí mismo, ¿verdad? Y el Señor nunca se llevó. Si de todos los fariseos, los únicos que sabemos que salvaron son 2, Nicodemo y José de Arimatea. Y ahí todos los demás no sabemos, no podemos decir nada, pero Aparte aparte de Pablo, ¿va? Que también era fariseo. sí, Pablo estaba en la línea de cómo se habla, pero ya es posterior al Señor Jesús. Correcto. Ahora, miren la importancia de la traducción. Si ven, dice la mesa del pan de la proposición. ¿Qué significa proposición? ¿Alguien sí puede ver en cómo se llama? Lo que realmente significa proposición en el original. ¿Alguien lo puede leer ahí? Dice presencia. Los panes de la presencia. ¿De qué está hablando? Léalo de esta manera. Este candelabro, bueno, se los explico así, porque realmente, si vieron, aquí se los explico, realmente eran 10 mesas y 10 candelabros, 5 de este lado y 5 del otro. Sin embargo, 9 de esos candelabros y 9 de esas mesas solo tenían propósitos de decoración. Y era uno el que se encendía y era una sola mesa donde se ponían los panes de la presencia. Los panes, si lo quieren ver así literalmente, es los panes de la cara de Dios. Miren la importancia de esta simbología. Está hablando que hay 2 elementos que se miran uno al otro. El primero es el candelabro. Este candelabro tiene que iluminar siempre la mesa de los panes de la proposición. Siempre. ¿Qué representa este candelabro? Tiene 2 representaciones. Uno es el Espíritu Santo y 2, el árbol de la vida. ¿Y qué representan los panes de la proposición? Su palabra. El Espíritu Santo y su palabra son exactamente lo mismo. Son una sola cosa. ¿Qué más? Al Señor se le llama verbo o logos o
la palabra se hizo carne. ¿Por qué se dice que la palabra se hizo carne? Porque tanto el espíritu como la palabra son exactamente lo mismo. Y véanlo de esa manera, porque este elemento es importante. Hoy día, ¿qué es lo que hay en nuestras congregaciones? ¿Qué debe haber en nuestras congregaciones, hemos dicho? La presencia de su Espíritu Santo. Pero la presencia de su Espíritu Santo no es para el tiembla, la chiripiorca espiritual y todas las cosas que vemos que se dan de manera tergiversada, ¿verdad? Hoy día. El Espíritu Santo es el que ilumina, dirige, da luz, da vida a la palabra del Señor, para que sea la palabra ese pan que alimenta el alma, el corazón, que nutre el espíritu, la esencia misma del ser humano. Por eso el Señor, cuando habla precisamente, si lo quieren ver así de esta manera, cuando el maná dice, este es el pan que vino del cielo, porque está haciendo referencia a él mismo. Dice, vuestro padre, está hablando el Señor Jesús, vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de él, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del sacrificio que él iba a hacer, pero está hablando de que él es el Espíritu, él es la palabra de Dios. Por eso, amados, es sumamente valioso para nuestra reunión, ¿no? Que exista, que pidamos, y esto es una petición que yo tengo para todos ustedes. Nosotros siempre, amados, que vamos a la iglesia, pedimos que el carro, que no sé qué, que el trabajo, que bendecirme, que ayudarme, que se me equipe. Una de las cosas por las que no oramos, y esta tiene que ser obligación de todos, orar para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras reuniones. Para que la presencia de Dios, o mejor dicho, la presencia de Dios está ahí siempre. Creamos o no creamos, sintamos o no presentamos, la presencia del Señor va a estar en medio nuestro siempre, porque esa es su promesa, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. El tema aquí es que yo, como hijo de Dios, sabedor de estas cosas, debo conectarme con esa presencia. Que cada uno de nosotros desarrolle esa sensibilidad de que ir a la casa de Dios es conectarme, fortalecer mi comunión con el Señor, aprender, indagar, saber más acerca del Señor para mi vida. Pero, ¿cómo se los pocos? A ver, se los voy a poner de la manera equivocada para que después veamos la manera correcta de hacer las cosas. Y fíjense de esta manera. Se lo voy a ilustrar así de esta manera. Aquí, yo les he dicho que ¿cómo se llama? El candelabro representa el árbol de la vida. Si este es un Edén humano, ¿qué elemento de los que estaban en el Edén no está en esta foto? No está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no está? Porque ese árbol nos lo llevamos nosotros cuando fuimos expulsados de la gloria del Señor. Nosotros fuimos los que elegimos definir por nuestros propios medios qué está bien y qué está mal.
síganme lo lógico. ¿Qué sí hay en el templo del Señor? El árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Su espíritu, su palabra. Y aquí es donde viene lo importante de todo esto, ¿no? Por mucho tiempo, por lo menos yo, ¿verdad? Se lo digo yo como pastor. Uno cree, y creo que la mayoría de pastores hemos pasado por esto, y el deber de uno como pastor es encontrar soluciones en la escritura para enseñarlas al pueblo. El problema es que son soluciones humanas las que andamos buscando. El árbol de la ciencia del bien y del mal no está en la casa de Dios. Que está su palabra, que está su espíritu. Déjenme ponerle un ejemplo. Si fuimos alguna vez a algún culto donde se hablaba de consejería para parejas o de matrimonios, uno de los grandes temas que se predicaban, amados, era la comunicación. Ustedes no me van a darme aquí. Y que la comunicación aquí, que la comunicación allá, que comuníquense, que háblense, que díganse, que sepa, que sa, bla, 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 con la comunicación. Pregunta de $10 millones. La comunicación, y no estoy diciendo que la comunicación sea mala. Estoy diciendo, la comunicación es una enseñanza del árbol de la ciencia del bien y del mal, o es una enseñanza del árbol de la vida. Porque yo no encuentro ningún pasaje donde el apóstol Pablo diga, hermanos, en el Señor, comuníquense para que se lleve el bien. Ese ideo en la escritura, que no solamente aplica para parejas, aplica para organizaciones, aplica para la iglesia, aplica para empresas cristianas. La Biblia habla de que debemos procurar estar unánimes. ¿Y qué es unánimes? Uno nene. En otras palabras, que tengamos las prioridades bien definidas, que aunque seamos diferentes, aunque tengamos roles diferentes y aunque tengamos funciones diferentes en el pueblo de Cristo, en la iglesia, tengamos un objetivo, que nos reunamos con un solo propósito o con los propósitos para los cuales debemos reunir. Si podemos comunicarnos todo lo que usted quiera y ponernos de acuerdo y hablamos y nos mandamos correos y nos mandamos todo lo que usted quiera. Pero esta unanimidad, porque dice el Salmo 133, ¿verdad? Que ahí donde ya están los hermanos juntos en armonía. Armonía significa que no todos tocamos la misma canción, pero no todos, perdón, que vamos el mismo ritmo, pero sí tocamos la misma canción. Unanimidad, que estaban unánimes juntos cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. No sé si me explico. Entonces, lo que tenemos ahora como predicaciones es una mezcla de practicidad del árbol de la vida, de cosas que son, son lógicas, ¿verdad? En algunos casos son buenas. El problema es que es del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y no del árbol de la vida. Yo necesito soluciones espirituales a problemas materiales y no soluciones materiales a problemas espirituales. Una tremenda diferencia entre ambas cosas. Y es importantísimo para aportar esas soluciones espirituales que sea la Biblia la que predique y no yo.
no mis opiniones, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, ni siquiera mis propias experiencias, sino la palabra pura y dura del Señor. Y dice el apóstol Pablo, a Timoteo le dice, en los postreros tiempos va a haber un montón de gente que no va a soportar la sana doctrina, porque se van a juntar un montón de maestros y como tienen comezón de oír, le van a hacer caso a doctrinas de demonios. ¿De dónde viene la doctrina de demonios? De la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De diversión, ¿verdad? Porque el Señor nos dio a elegir en el jardín del Edén. ¿En qué caballito te querés venir? Vos querés decir qué es bien y qué es mal. Bueno, si vos por tu propia cuenta decidís qué es bien y qué es mal, ciertamente vas a morir. Pero tenés el derecho, estando bajo mi voluntad, bajo mi soberanía, a comerte el árbol de la vida para vivir eternamente. Y esa, amados, es la gran enseñanza que recibimos de los panes de la presencia del árbol de la vida. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo lee las escrituras a la iglesia. ¿Cómo que lee las escrituras? Y que no hay que, ¿cómo se llama? Que explicarlas, pues, y que no hay que... Sí, ¿verdad? Hay que discernirlas, hay que explicarlas, porque como son funciones que tomamos, no vemos toda la narrativa. Entonces, uno de pastor tiene que entender cuál es todo el contexto de lo que se está hablando, pero siempre en la dinámica de conservar y preservar lo que la palabra de Dios dice y no sacar mi propia confusión. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes, ¿cuántas veces hemos predicado de que nosotros somos el David que se enfrenta a los gigantes? Es que mire, hermano, que agarre 5 piedras y las 5, y ya le ponemos las 5 piedras son agarre 5 promesas, porque de todas hacemos una analogía. Bueno, perdón, ¿realmente soy yo el que se enfrenta a los gigantes? ¿O soy yo uno de los soldados que están todos patulecos y todos que le tienen miedo a hacerle frente a esos gigantes? Y que David no me representa a mí, sino que David es mi redentor, aquel que viene y que es el único que puede pelear contra esos gigantes y entregarme a mí la victoria para yo ser en él más que vencedor. ¿Ven la diferencia? ¿A dónde? Y a ver, y esto es tan fuerte como lo siguiente. Soy yo el que le está hablando al pueblo, a una escuela dominical, a mis discípulos, a la gente que le estoy enseñando Biblia, la que usted que soy yo enseñando, o es realmente el Señor. Porque aquí, amado, aquí no hay espacio para humanismo, aquí no hay espacio para filosofía humana, aquí no hay espacio para que yo pienso, para que yo creo. Y termino esta noche con esto. Una de las preguntas que uno tiene que hacerse es, bueno, y todos estos inventos de los dos querubines adicionales que estaban ahí ¿cómo se llama? En el lugar santísimo, el hecho de tener 10 mesas y no solamente una, de no tener un candelabro, sino tener 10, de ponerle Boaz y Jaquín a las columnas, del mar de fundición. ¿Todo esto es un invento de Salomón o qué? Veamos lo que dice la escritura y esta noche vamos a finalizar con esto. A ver, uno de los hermanos que están ahí, que me haya leído, Jorge, ¿no fue ahora? Aquí está Jorge. Primera de Crónicas, 28 del 9 al 11.
Si no, Emma, por favor. Ok. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. En otras palabras, cuando le dan los planos a uno, no es invento de uno, ¿verdad? Sino que es David quien realmente ya ha proporcionado los planos a Salomón. Está claro, está ahí, ¿verdad? Emma, seguidan leyendo 28 del 12 al 13. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Hace entonces un invento de David, porque dice las cosas que tenía en mente. Espérenme, creo que está raro. Entonces la casa de Dios fue hecha con caprichos de David. ¿O será algo raro con la traducción de mente en la versión en español? Miremos otra versión. Leyendo nuevamente, esta es la nueva traducción viviente, pero si ven, tiene un superíndice, que es el 190. Y cuando llegues al 190, quiero que leas lo que está ahí en ¿cómo se llama? Te estoy subrayando aquí en rojo. Ajá. Dice, recuerdos interiores a David. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente. Lee Para- 190. Ok. O los planes del espíritu que estaba con él. Ah, y ven que cambia la cosa. Entonces, si uno se queda nada más con la versión de la Reina Valera, diría, no, hombre, si el templo fue hecho con las ideas, con los sueños, con las aspiraciones, los deseos que tenía David. Espérenme, pero hay algo que no encaja. Porque a Moisés el Señor le dijo que el tabernáculo tenía que ser de acuerdo a los planos que él le había entregado. No había espacio para inventos, no había espacio para imaginación, no había espacio para, es que yo creo, es que yo pienso. Dios se lo dio tal cual él quería su casa para habitar en medio de su pueblo. Lee el 28:19 del primer libro de Crónicas para que nos quede más claro. Esta sí es la Reina Valera. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces fue invento de David. Nacas fueron trazadas por la mano de Jehová. Y el libro de Hebreos nos va a recordar lo que sucedió cuando el Señor instruyó hacer el tabernáculo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario
que también éste tenga algo para ofrecer. Así que si estuviese sobre la faz de la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, el templo y el tabernáculo eran figuras, eran sombras. En otras palabras, eran una caricatura de lo que es realmente el templo celestial. ¿Cómo se le advirtió a Moisés? Está hablando de lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Hay espacios para inventos en la casa de Dios? No, amado. No hay espacio para inventos. No hay espacio para filosofías, para experiencias. No hay espacio. La casa, por eso es el reino de Dios, porque Dios es quien establece su voluntad en nuestras vidas. Y mientras no le permitamos a nuestro Dios que Él nos hable, sino que seamos los pastores tomando la batuta, tomando el micrófono para hablar de nuestra experiencia y nuestra filosofía y de nuestras maneras de pensar, de cómo se tiene que vivir la vida cristiana, no va a suceder absolutamente nada, porque la casa de Dios es para indagar y para que hagamos la voluntad soberana de nuestro Señor. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Es sumamente importante su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Y aquí ya me quedé preguntando: pastor, ¿y usted qué piensa? Porque los pastores pensamos un montón de tonteras. ¿Qué dice el Señor con respecto a este tema? ¿O hay o no hay? En este tema no dice nada el Señor. Lo deja a nuestro discernimiento o a indagar en la sabiduría de nuestro Dios. Pero hay cosas particulares del reino de Dios que están en blanco y negro. No son para que nosotros las tergiversemos, para que le quitemos, para que le añadamos, sino para hacer la voluntad del Rey soberano. Amén. Pastor, Sí, de perdón. no, yo quedé nada más esperando, o quizás no me percaté del mar de puntición. Sí. El mar de fundición, amados, lo dijimos en un... si tú te fijas en el mar de uno, si te lo voy a poner aquí, en manera de ¿cómo se llama? En esta gráfica que está aquí, del templo. Si te fijas, este es el oriente del templo, porque hay una sola puerta de entrada y una puerta de sola salida. Los académicos se han dado cuenta de que es demasiado grande este volado para que sea un lavatorio para los sacerdotes. Estas son realmente las fuentes a donde los sacerdotes, después de hacer sus sacrificios, venían y se lavaban, porque con cada sacrificio tenían que lavarse, cambiarse con sus ropas de lino fino para hacer los sacrificios. Bueno, y entonces, y no es solamente para lavarse este gran mar, ¿qué significa? Resulta que esto representa a todo el planeta Tierra. Porque si ves esos bueyes, están a los 4 cabos de la Tierra. Representan el norte, el sur, el este y el oeste, la totalidad de la Tierra. Y el mar representa a todas las naciones de la Tierra. En otras palabras, de la entradita misma, el Señor te está diciendo: señores, yo soy el Rey de toda la creación. Que ustedes vean que este mundo se convulsiona, que está en desorden, que hay injusticia. Yo sigo siendo el Rey. Y por eso vas a ver salmos que hablan no solamente de que Dios es Rey de Israel, sino que el Señor es Rey de todas las naciones de la tierra. No sé si quedó claro, Geo. Sí, pastor, me quedó claro, Ok. Buenísimo, amados. Entonces, nos vemos el domingo, Dios mediante.